Amén. El marco de este avivamiento, porque sí fue un avivamiento muy grande, 5,000 hombres solamente. 5,000 hombres. Amén. Significa que había más en esa multitud. Gloria a Dios. Tal vez otros discípulos, las esposas, amén, los hijos, gloria a Dios. Pero solamente varones había 5,000. Cuando escucharon la palabra de Dios, ellos fueron convencidos, amén, y hicieron una respuesta positiva hacia la palabra de Dios. Y el marco de este avivamiento poderoso era la sanidad de un hombre, amén, cojo desde su nacimiento, tenía algunos 40 años, y cuando Pedro y Juan lo encuentran, está en la puerta llamada Hermosa en el templo, amén. Y dice la palabra, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén. Había una multitud que se había reunido en este momento ante el templo. Amén. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Habiendo visto el milagro, amén, Dios obró en ese momento y despertó en ellos interés para escuchar lo que iban a decir Pedro y Juan. Quedaron ellos también esperando recibir algo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Igual que tuvo una expectativa, amén, muy grande este hombre paralítico, igual la multitud tenía una expectativa de recibir algo de estos apóstoles. Yo digo, hermanos, cuando uno ve la gloria de Dios en su vida o ve que Dios obra en su vida, las personas, a ellos se les llama la atención. Amén. Tu testimonio o la manera que tú manejas algo que está pasando en tu vida, y ellos quedan con una expectativa de saber más, de saber por qué. Gloria a Dios. Así que arrepentidos y convertidos, dijeron, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fue esta invitación que hicieron, amén, de ser salvos. Pero a las autoridades se les molestaron, amén, cuando ellos vieron la manera tan directa en la cual les hablaron, amén, de Jesucristo, y también su culpa, gloria a Dios, en la muerte de Jesús. Hablando ellos al pueblo, las autoridades, vino sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Arrestaron a Pedro y Juan, amén, y por su valentía, amén, por su denuedo. Pero no había sido en vano, hermanos, esta acción de estos dos discípulos. Dice, muchos, amén, que habían oído la palabra creyeron, y eran como 5,000. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este arresto, hermanos, no había afectado, amén, el avance del evangelio. No había afectado, amén, el mensaje, gloria a Dios, de la salvación. Mas no se puede encarcelar, hermanos, la palabra de Dios. No se puede atar la palabra de Dios. No se puede impedir, amén, el poder y el avance de la palabra de Dios. La preciosa semilla de las buenas nuevas, amén, según el récord apostólico, fueron sembradas en los corazones y produjo siempre una cosecha abundante. Cuando fue predicado, cuando la gente fueron expuestos, amén, al Espíritu Santo, al testimonio cristiano, siempre hubo una cosecha. Siempre había una reacción positiva. Siempre había personas que respondieron y fueron salvos.
Es hora, hermanos, yo digo, de predicar con la unción como ellos del Espíritu Santo. Ellos habían salido, amén, recientemente de la experiencia del día de Pentecostés. Ellos estaban llenos del poder de Dios y llenos de una unción, amén, en ese momento. Es hora que nosotros también prediquemos la palabra de Dios por la unción del Espíritu Santo y no solamente por obligación. A veces es algo rutinario para nosotros, algo de obligación, algo que uno siente como un poco de presión de compartir tu testimonio de quién somos nosotros. Hermanos, es hora que el impulso sea de Dios, amén, que el impulso sea el poder y la unción del Espíritu Santo, amén, que nos insta a pararnos, amén, que nos insta a comenzar a compartir con los demás, porque hay una expectativa en ellos de recibir algo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay una expectativa, amén, de recibir algo. Es hora de predicar con denuedo y convicción, esperando ver la gente convertirse al Evangelio. El tiempo de la persecución al Evangelio en los Estados Unidos ya no es algo que se vislumbra en un horizonte lejano. Amén. Ya estamos hablando, hermanos, de que los cristianos están siendo perseguidos aquí. Amén. ¿Cuántos se recuerdan hace algunos años, 2013, 14, 15, el alcalde Parker? Amén. ¿Cuántos se recuerdan de esa enmienda, el Bathroom Bill? Lo que denominaron el Hero Bill. Amén. La enmienda héroe, que significa los derechos iguales, amén, para todos de Houston, amén. Entonces ellos comenzaron a poner esta enmienda, gloria a Dios, y a promoverla. Gracias a Dios fue derrotada, gloria al Señor, porque la enmienda era abrir o quitar la seña de los baños, amén, y uno decidía si quería entrar al baño o no, ya no tenía distinción los baños. ¿Se recuerda de eso? Amén, gloria a Dios. Y pasó a cierto nivel, pero llegó a los niveles más altos del estado y fue derrotada, gracias a Dios, porque los cristianos se levantaron y comenzaron a oponer esto. Y hubieron pastores muy notables aquí en la ciudad que comenzaron a hablar a sus congregaciones y hablar públicamente de no podemos dejar pasar esto entre nosotros. ¿Qué hizo el Denise Parker? ¿Qué hizo? Ella pidió las transcripciones o las copias de los sermones. Amén. Ella publicó los nombres de 5 pastores y dijo, yo quiero ver sus sermones, yo quiero saber si ustedes se metieron o se involucraron en la política. Amén. En sus iglesias, gloria a Dios. Y hay, hermanos, hubo realmente un temor entre todas las iglesias. Ahora nos están escuchando, vendrán tal vez a las escondidas, amén, aquí a nuestros cultos a escucharnos, a ver si pueden acusarnos de alguna forma. Amén. Estamos hablando, hermano, de un tema de actualidad, la persecución contra los valores, amén, y los principios de Dios y contra los cristianos, amén. Estamos ya viviendo en estos tiempos. Ya no es algo, amén, en la distancia, algo que pasa en otros países. Es algo que está pasando aquí mismo en los Estados Unidos. Ya está aquí. Empezaron hace algunos años con los panaderos, los floristas, los fotógrafos. Amén. Gloria a Dios. Acusarles por negar servicio a ciertas personas, por sus morales, por sus valores como cristianos. Amén. En poco tiempo el consenso también puede ser que la predicación bíblica fiel es una amenaza al bien social. Créeme. Podemos llegar a ese punto. Por poco estuvo, amén, con ese alcalde, gloria a Dios, de poder atacar a las iglesias y a nuestros mensajes. Muy poca probabilidad que vuelva a pasar esto. Amén. Donde lo que hablamos aquí, lo que hacemos aquí en este templo puede ser hasta controlado o restringido por la ciudad.
Gracias a Dios por los últimos 350 años, la iglesia aquí, por lo menos en el suelo norteamericano, ha disfrutado de relativamente poca aflicción por su fidelidad a las Escrituras. Esta nación, sin embargo, es una anomalía en la historia de la iglesia, y estos días ya, como dije, están pasando rápidamente, amén, más rápidamente de lo que queremos admitir. Por mucho tiempo las creencias más básicas y morales del cristianismo fueron aceptadas no solo en la iglesia, sino también en nuestra sociedad general. Muchas de las más profundas afirmaciones que sostenemos que una vez no fueron controversia, ahora están completamente bajo asalto. Valores básicos, principios básicos, amén. Ya ellos se burlan de los que guardan, amén, estos valores desde adentro y también desde afuera. Ahora sí hay iglesias y cristianos que están burlando también de los cristianos fundamentales. Gloria a Dios. Somos anticuados, amén. Ya no tenemos, amén, no estamos en sintonía, según ellos, amén, con lo que está pasando en la sociedad y cómo han cambiado y evolucionado las cosas. Amén. Gloria a Dios. Salvo algún cambio en esta trayectoria, solo será cuestión de tiempo antes que algunos de nuestros líderes también estén también investigados. Gloria a Dios. Algún superintendente del distrito, algún pastor, gloria a Dios, algún oficial de nuestro concilio. Amén, hermanos, nosotros tenemos unos valores y unos fundamentos muy estrictos como iglesia, basados en la Biblia, que van contra, amén, a la creencia del mundo. Gloria a Dios. ¿Quién sabe si el día de mañana nos atacan o nos restringen, amén, o piden nuestras constituciones para llevarnos ante la corte? Pero no entremos en pánico, hermanos. Durante 2000 años esto ha sido lo que significa identificarse con Jesús. Gloria a Dios. No es algo nuevo. El sufrimiento por el evangelio no fue solo tolerado en la iglesia primitiva. Esto fue algo esperado. Ellos sabían que venían, amén, estos ataques y esta oposición. Ellos lo esperaban. Pedro y Juan aprendieron esta lección. Luego Esteban fue apedreado. La preciosa semilla del evangelio, hermanos, ha sido regado por la sangre de los mártires por miles de años. Personas que han dado sus vidas, amén, al ministerio y literalmente han dado sus vidas físicamente. Hay pastores y cristianos, amén, que están celebrando cultos ocultamente, gloria a Dios, en el país donde residen, porque no permiten libertad del culto. No tiene una Biblia, ningún miembro tiene una Biblia completa, entera. Tal vez con esta época digital, sí, pero hace algunos años, amén, ellos solamente tenían capítulos, páginas. Cuando llegó la bendición de una Biblia entera, de una vez la rompen, amén, sacan las hojas y las páginas y van repartiendo entre los miembros para que cada miembro tenga una página o un capítulo o un libro para leer, y después van pasándolo a otro hermano. Gloria a Dios. Y tenemos Biblias amontonadas por aquí, hermanos, que no las leemos a veces. La persecución no es algo nuevo, amén. Tenemos hermanos en Cristo que están sufriendo ahora mismo por predicar y vivir, amén, esta preciosa verdad. La historia de la iglesia primitiva enciende oposición y opresión. Eso mismo escribió Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Amén. Esta fue la advertencia, el consuelo que dio Pedro a la iglesia primitiva. Dijo: pero ahora, engañados por la historia americana, tal vez estamos inclinados, hermanos, a pensar que lo que estamos pasando ahora es algo extraño. Amén. Hemos gozado, amén, generaciones de una paz, amén, una libertad, gloria a Dios. Estamos sorprendidos, estamos diciendo, y yo sé, igual que ustedes, devuélveme mi país. Amén. Yo lo quiero como era cuando era niño. Amén. Gloria a Dios.
donde no se escuchaba, no se veía ciertas cosas. Ahora lo estamos viendo, nuestros niños están viendo cosas, hermanos. Se están enseñando cosas raras, amén, contra nuestros valores en las aulas de la escuela. Nuestras reacciones airadas y desesperadas muestran cuán lejos estamos con las experiencias de la iglesia primitiva, desconectados por completo de lo que ellos vivieron, de lo que ellos sufrieron. Algunos dicen, quisiera vivir en ese tiempo de Pedro y Pablo y Juan y quisiera estar en los tiempos apostólicos. Yo no. Gloria a Dios. Todos ellos terminaron como mártires. Amén. Gloria a Dios. No tenían la libertad, no tenían la fuerza y el respaldo que nosotros tenemos aquí en esta nación. Lo que consideremos como nuestros derechos y nuestro resentimiento solo revela un corazón ajeno a la realidad, a una realidad que ellos vivieron como apóstoles, pero anhelaban, dice, una mejor, esto es celestial, o un mejor lugar, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos, hermanos, tenían la vista en la eternidad. Ellos no estaban distraídos por lo temporal. Ellos vivían y caminaban en el Espíritu, gloria a Dios. Ellos trabajaban y predicaban y vivían para la eternidad. Ellos anhelaban estar con Dios y en lo celestial. Dice la palabra, Dios no se avergonzó de llamar a estos sus hijos. Gloria a Dios. Muy pronto, sin embargo, nuestras expectativas tendrán que ajustarse a lo que es normal para la verdadera iglesia. Amén. En otros tiempos y lugares que ya están experimentando, nos daremos cuenta más y más que cuando proclamamos un evangelio como el nuestro y hacemos la clase de afirmaciones que hacemos, el mundo no lo va a recibir. Pero los cristianos es realmente extraño no ser perseguidos, es la verdad. Amén. Tal vez ustedes han experimentado una persecución. Estoy seguro que han experimentado persecución en sus vidas. Tal vez no de una autoridad, pero de un familiar, de una amistad, gloria a Dios, de un jefe en su trabajo, de compañeros de trabajo. Tal vez los jóvenes están pasando cierta presión del grupo, amén, en la escuela. Los tilden de raros. Amén, gloria a Dios. Se burlen de ellos, se mofen de nuestros jóvenes, amén, tratando de vivir una vida en santidad y con morales, amén, y viviendo según los principios de Dios. Están siendo burlados, gloria a Dios. Están siendo perseguidos, pero no es nuevo, no debe de extrañarnos, hermanos. Jesús dijo, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Pablo también dio este refrán: en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Gloria a Dios. Las escrituras parecen sugerir, amén, que deberíamos estar más preocupados si no estamos siendo perseguidos que si lo estamos. Amén, ahí está. A veces un cristiano dice, no, para mí todo está bien. Nadie me ha mofado, nadie me ha burlado, nadie me ha molestado. Entonces me hace pensar, entonces, ¿qué clase de testimonio está dando para Jesús? Gloria a Dios. Tal vez nadie tiene una expectativa de escuchar de Dios de ti, porque no le hace expectativa de escuchar de Dios. Si no hay oposición de lucha en nuestras vidas, tenemos que preguntarnos, ¿es mi estilo de vida un testimonio del poder de Cristo o no? Abrazar la persecución por causa del evangelio es la regla fundamental para el cristiano. ¿Cómo ministraron Pablo y Bernabé en las iglesias? Dice, volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Él estaba diciendo, siguen luchando, siguen perseverando, porque vendrá oposición. Es una lucha, no es fácil, pero vale la pena, hermanos, anunciar y proclamar a Jesús.
y crear esa expectativa divina de recibir algo de Dios. Así quiere manifestarse Dios a través de cada uno de nosotros. Es una palabra sobria, yo sé, pero no una causa de desesperarnos. Decir que sufriremos oposición no es decir que la propagación del evangelio será obstaculizada. Amén. La palabra de Dios no está presa. Gloria al Señor. De hecho, lo que aprendemos de Pedro y Juan, amén, en este momento en Hechos, es que, amén, la vida del apóstol Pablo también y de Jesús mismo, es que el arresto y el avance van juntos de la mano. En la historia invencible de Dios va de la mano la persecución, la oposición, amén, la lucha con el avance del evangelio. Gloria a Dios. Lo mismo es cierto hoy, lo será mañana. Encontraremos, hermanos, que nuestras nuevas oposiciones y aflicciones, aun siendo difíciles y dolorosas, Señor, yo siento en mi espíritu, hermanos, que vendrán tiempos peores. No estoy siendo pesimista, pero yo sé que es la verdad. Viendo lo que ha pasado en los últimos años, se va a empeorar, pero está bien. En medio de eso también nacerá una iglesia fuerte, poderosa, avanzando, gloria a Dios, porque eso creará una expectativa en las personas de recibir algo de nosotros. Solamente la aflicción y la persecución y la oposición va a producir esto. Son pocos años que vivimos aquí en este mundo. Es poco el tiempo, hermanos. Es pasajero, gloria a Dios. Es un abrir y cerrar del ojo, dice la palabra. Amén. Nuestro tiempo aquí, hermanos, es hoy, dice la grama, y mañana se seca y no está. Una neblina que por un momento es y ya no está. Así es nuestras vidas. ¿Por qué no luchar y perseverar y trabajar con Dios, con esa vista en lo celestial, en lo eterno? Y dejar que Dios edifique su reino y edifique su iglesia en medio de todo esto que está pasando. Gloria a Dios. Será cada vez más como en el primer siglo, pienso yo, cuando el evangelio fue atacado por todos lados y se propagó como un fuego salvaje de conversiones. No pudieron parar el crecimiento de la iglesia. Amén. Abrieron aquí y allá nuevos líderes, institutos bíblicos, misioneros, personas trabajando. Amén. Mataba un grupo aquí, pero se bautizaron miles allá. Gloria a Dios. La iglesia estaba en avivamiento y estaba trabajando y avanzando por la gloria de Dios a pesar de la persecución. Pablo describe esto poderosamente desde la celda de una prisión en Roma. Él dijo: quiero que sepáis, amén, esposado, ay, gloria a Dios, preso por predicar el evangelio. Quiero que sepas, hermanos, que las circunstancias en que me he visto ha redundado en el mayor progreso del evangelio. Wow, qué actitud tan positiva tuvo Pablo. De tal manera que mis prisiones continúan por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Hace algo a alguien, hermanos, cuando estás atacado. Amén. Cuando tienes que dar respuesta de la esperanza que hay en ti. Cuando sientes un poco de presión, uno cobra más valor. Tiene que decidirse en ese momento. Amén. Me escondo, doy la espalda, o me pongo en pie, como dice, amén, el drama, gloria a Dios, a predicar y anunciar todo el consejo de Dios, amén, a proclamar sanidad y liberación y salvación y una vida nueva y abundante en Jesús. Hay que decidir qué vas a hacer: actuar con valor y sin temor, o de la espalda y correr. Ya vemos, hermanos, que no se puede arrestar el evangelio.
Una persona sí. Al trabajador sí, al pastor sí, al cristiano sí, al miembro sí, pero al evangelio no se puede detener, no se puede arrestar, no se puede encerrar. De hecho, cuando metes en prisión a uno de aquellos cuyas palabras y vida valientemente declaran las buenas noticias de Jesús, solamente estás ayudando a que crezca y se propague el evangelio. Puedes encadenar los pies del mensajero, pero el mensaje seguirá corriendo. Gloria a Dios. El mensaje seguirá haciendo efecto. El mensajero está preso, pero el mensaje sigue corriendo. Pablo declaró esto: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta encarcelamiento como un malhechor. Ahí está, pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Pero la palabra de Dios no está presa. Esta es mi fe, gloria a Dios. Este es el valor que tengo, amén. Esta es la pasión que tenemos como iglesia. Sigue predicando la palabra. Lo que sí le aseguro, hermanos, es que nuestro mensaje no correrá si vamos lloriqueando y pataleteando. Cada vez que suceda algo, cada vez que hay un disturbio social, una nueva ley, una nueva oposición, un nuevo susto por ahí, amén, de oposición contra a los cristianos, hermanos, no podemos reaccionar a esto. Es normal. Mas no es normal que hemos pasado tantos años sin oposición y tanto tiempo sin que ataquen a la iglesia como la están atacando. No son los que murmuran o discuten los que resplandecen como luces en medio de esta generación torcida y perversa. Y Pablo anima a la iglesia, digo, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Dios nos ha llamado a ser luz, gloria a Dios. Dios nos ha llamado, hermanos, a ser voceros de la salvación de Jesucristo. Él nos ha llamado, hermanos, a publicar, a pregonar, a vivir, hermanos, abiertamente esta preciosa vida cristiana. No escondernos, no atemorizarnos, no retroceder ante cualquiera, amén, oposición. Más bien son aquellos que abracen el sufrimiento, amén, en el nombre de Jesús, con gozo, que realmente avanzan, gloria a Dios, en la iglesia. Dice el apóstol Pedro, sino gozaos por cuanto sois participantes, no de las bendiciones de Jesús, amén. No se gozan porque somos participantes, amén, de un camino fácil y bendecido y victorioso. Si hay victorias y si hay bendiciones, amén. Pero gózanse cuando son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahí está. Por eso uno tiene que hacerle la pregunta, vuelvo y repito, ¿estoy confrontando, amén, o enfrentando oposición en mi vida o no? Amén. Gloria a Dios. Alguien me dice, ¿tú eres cristiano? ¿Alguien te pregunta algo diferente de ti? Amén. Gloria a Dios. Dime un poco más de tu vida, porque tienes una buena actitud, porque estás respondiendo a esto, lo que te ha pasado de esta manera. Algo de tu vida, algo de tu testimonio crea una expectativa en ellos o no.
Porque así fue con este pueblo, gloria a Dios. Ellos vieron, amén, el denuedo y la pasión y la unción de Pedro y Juan. Y eso creó en ellos una expectativa. Y llegó esta multitud para escuchar palabra de Dios de ellos. Despertó esa sed en ellos, amén. Los cristianos, hermanos, no podemos callarnos ni siquiera en medio de una celda, gloria a Dios, en medio de una persecución, en medio de una injusticia. En un momento donde el mundo nos empuja, gloria a Dios, y las fuerzas malignas nos amenazan, no podemos callarnos. Son en estos momentos, hermanos, que tenemos que tener valor y no temer y hablar la palabra de Dios. No podemos quejarnos, hermanos, o sentirnos dolidos porque la sociedad no se alinea con nuestras convicciones. No lo van a hacer. No nos van a aceptar. Amén. Ellos se sienten mal, sienten la convicción, amén, por nuestra vida santa y justa, piadosa. Se sienten mal, sienten una condenación. No porque lo queremos, es que es una obra del Espíritu que crea expectativa en ellos. ¿Están viendo? Amén. Ahora, cuando se crea esa expectativa, cuando les llama la atención, ahí está el momento decisivo, porque ellos van a burlar, van a difamar, amén, van a decir, gloria a Dios, nos van a atacar. ¿Cuál será nuestra reacción? Depende de nosotros. En ese momento podemos dar, amén, espalda y correr, gloria a Dios. Podemos escondernos, podemos ser como Pedro y negar a Jesús, que también hemos hecho todos, gloria a Dios. O podemos pararnos firmes, amén, y decir todo el consejo de Dios y hablar de la salvación y el poder de ser restaurado en Jesucristo, amén. Y muchos creerán y muchos serán salvos. Ahí está la conexión con la persecución y la salvación de muchos. Está conectado. Dios lo usa para crear expectativas. Dios lo usa para llamar la atención a las personas, a crear ese encuentro, ese enlace, amén, ese momento, gloria a Dios, esa cita divina con ellos y con nosotros. Gloria a Dios. Aún en los peores días, amén, llenos de inconvenientes en los que estamos más solos, tal vez tenemos que tener un gozo y una alegría de poder servir a Jesús y ser contados como dignos, amén, de dar un testimonio fiel de Él y esta preciosa vida cristiana. Los días de sufrimiento son buenos días para el avance del Evangelio. Amén, siempre ha sido así. Me ha maravillado ver las historias de algunas naciones, algunos países donde ha habido una persecución bárbara, horrenda, hermanos. Y en medio de eso ha crecido la iglesia. Amén. Es asombroso mirar en estos lugares. Uno diría, no, la iglesia se va a extinguir ahí. Nada, no puede prosperar, amén, el evangelio. Pero en esos lugares, amén, donde los tratan, amén, de la manera peor, gloria a Dios, y son perseguidos, ahí están, amén, miembros predicando y arriesgando sus vidas para predicar el evangelio. Y la iglesia crece. Y muchos creen y hay un gran avivamiento. Tenemos una gran razón, hermanos, para ser optimistas. Como dije, yo no estoy siendo pesimista por hablar la verdad de lo que está pasando. No podemos, amén, escondernos de lo que está pasando, pero tenemos que reaccionar correctamente a lo que está pasando. Estas son buenas noticias. Para aceptar con gozo, dice la palabra, la prisión, el despojo de nuestras posesiones e incluso de nuestra libertad. Así le aconsejaron a los miembros de la iglesia primitiva.
Después de todo, ellos pueden tomar nuestras libertades civiles, pueden disminuir nuestros salarios o calumniar nuestros nombres, pero no pueden tomar nuestro tesoro, gloria a Dios. Amén. Que es, dice la palabra, una mejor y más duradera posesión, donde allá en los cielos, y es mi vida eterna, gloria a Dios. Ese tesoro está intocable y me espera esa bendición después de esta vida. Gloria a Dios, un cristiano tiene que vivir para la eternidad. Así que, hermano, no nos sorprendemos, no nos retiramos. En vez de eso, fundamentados en las eternas promesas de Dios, armados con gozo en Él y convencidos de la victoria final, nos preparamos para cualquier oposición que venga. Y tal vez se dirá de nosotros, como hablaron de ellos, digo, pero recuerden los días pasados, dijo el apóstol Pablo, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia que está en los cielos. Yo quiero ser contado con ese grupo, gloria a Dios. Yo quiero ser partícipe con ese espíritu y ese optimismo, gloria a Dios, no humano, pero divino, de trabajar y obrar para Dios y ver esta iglesia crecer y cambiar a nuestro mundo. Este es mi tesoro, gloria a Dios. El yunque de la palabra de Dios. Va esta anécdota. Anoche me detuve junto a la puerta del herrero. Oí que el sonido del yunque marcaba la campanada vespertina. Luego, mirando hacia adentro, vi en el suelo martillos viejos, desgastados con los años golpeados del tiempo. Dije, ¿cuántos yunques has tenido para gastar y golpear de tal manera todos estos martillos? Solo uno, dijo. Y luego, con los ojos chispeantes, el yunque desgasta los martillos. Ya sabes, gloria al Señor. Así es, hermanos, lo que ha pasado a la iglesia, lo que ha pasado a la palabra de Dios, amén. Solamente ha dejado martillos rotos, gloria al Señor, martillos desgastados, y sigue en la fuerza y el yunque de la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios no está presa. Nada la puede vencer, nada la puede detener. Nada la puede hacer perder su efecto, pero sí tiene que ser predicada. ¿Qué dijo Jesús en su parábola? Pero si la semilla no se cae. Ahí está la clave. Muchas veces enfocamos en el porcentaje de la cosecha, y es importante. Un 25, nos conformamos con un 25, se perdió el 75% de la cosecha. Pero eso no, para mí no es uno de los puntos más importantes de esa parábola, amén, del sembrador. Él dijo, si la semilla no se siembra, si no sale el sembrador, si la palabra no llega a los oídos, amén, diciendo cuando salieron, ¿qué haremos con estos hombres? Las autoridades, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémonosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál fue la reacción de estos varones tan valientes? Amén. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. No nos van a callar. A mí me pueden encarcelar, pero la palabra no.
A nosotros pueden oponerse, pero a la palabra no. Esta es la fe mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. Vamos a ponernos en pie, hermanos. La palabra de Dios no está presa. Hermanos, este evangelio de salvación y restauración funciona. Lo que nosotros usamos funciona. Lo que nosotros predicamos funciona. La palabra de Dios no puede ser restringida, atada o afectada por ninguna fuerza humana o satánica nunca. Gloria a Dios. Esta palabra trae la gracia de Dios que sobreabunda cuando hay pecado abundando. Amén. Cuando esa preciosa semilla toca esa vida, esa abundancia de pecado se convierte en abundancia de la gracia de Dios. Que los conmueva en ese momento y ellos tienen una expectativa de cambio, de liberación, de salvación, porque ahí sintieron, amén, esa expectativa divina. Porque alguien se atrevió a hablar la palabra. Alguien se atrevió a compartir su testimonio. Alguien se atrevió a dar una palabra de ánimo, una palabra de sanidad, una palabra de esperanza, una palabra de sus experiencias personales en Jesús. Y en ese momento hubo una expectativa y estaban esperando recibir algo de ti. La palabra de Dios no está presa. Donde están las ataduras malignas, predica con libertad en el nombre de Jesús. Donde está la aflicción y enfermedad, predica la palabra con convicción y pasión. Donde encuentras esta vida sufriendo y muriéndose en sus pecados, predica el perdón y la restauración por la sangre de Jesús. Con ese, amén, ese valor. Aún bajo presión, aún bajo la oposición, aún bajo el rechazo a la injusticia, pero cobre ánimo y valor, hermanos, y predica la palabra de Dios. Gloria al Señor. Levantemos las manos, hermanos, y pedimos de Dios esta pasión. Yo sé que el enemigo te está empujando. Yo sé que el enemigo te está burlando. Yo sé que están pasando algunos injusticia y oposición desde afuera y desde adentro, lastimosamente. Predica la palabra. Habla la palabra. Vive la palabra. Recibe ánimo por la palabra de Dios y esperanza por esas palabras de Dios. Cuéntalo como un momento de gozo por ser participante de los sufrimientos de Jesús, porque de esta manera este evangelio, hermanos, va a correr y va a bendecir a muchas vidas. La palabra de Dios no está presa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Adoremos al Señor en este momento, hermano. Dios está hablando. Dios está preparando tabernáculo de vida para pelear la buena batalla. Dios te está fortaleciendo aún en este mismo momento de proclamar la verdad, de hablar la palabra de Dios, sin temor o favor de los hombres. Sin temer lo que le hará al hombre o el diablo. De vivir esto con pasión, con convicción.
de resplandecer como luces que somos en este mundo tan oscuro y tan perverso y tan maligno. De pararse firme sobre la verdad y esa convicción de todo cristiano. Gloria a Dios, cuando predico, amén, el evangelio, alguien será salvo, alguien será perdonado, alguien será bautizado en el nombre de Jesús. Con esa esperanza y esa expectativa, hablar la palabra de Dios. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Adoren a Dios, hermanos, ahora mismo. Siento mover soberano de Dios. Dios nos está despertando. Dios nos está preparando, hermanos, para un avivamiento grande, un crecimiento asombroso. Prepárense.